encuentren muy bien y en este video, ya que estoy aprovechando el tiempo para grabarles algunas cosas que para mí son importantes y espero que para ustedes también. Por eso de verdad les pido que compartan este tipo de videos porque es información que de pronto a otras personas les sirve. Y hoy vamos a hablar de la escoliosis. Tengo una amiga que está pasando por un momento difícil con esta enfermedad y les voy a explicar en palabras muy sencillas qué es y cómo hacer para ayudarnos cuando tenemos escoliosis y cuando hay dolor. Lo primero es que la escoliosis es una desviación de la columna. Se puede dar en C o se puede dar en S, que se mueve la columna hacia un lado, así en S, hacia los dos lados, o en C, hacia un solo lado. Es una desviación, es un movimiento que hace la columna. Lo siguiente porque mucha gente relaciona la escoliosis como con los huesos en general. Otra cosa que quiero compartirles es que por lo general se da en mujeres. Los hombres casi no sufren de eso, son muy pocos los hombres que tienen escoliosis. Se da desde la adolescencia o desde la niñez, pero muchas veces los padres no se dan cuenta. Y en la adolescencia y cuando son adultos ya se empieza a notar muchísimo más. Los médicos y todas las investigaciones que han hecho aún no han determinado por qué se da, cuáles son las causas para que esto se genere, para que la columna tenga esa desviación o ese movimiento. No se sabe por qué da. Muchos médicos han dicho que es por hormonas. Ustedes saben que el tema de hormonas y el tema de cuestiones cerebrales y de ¿cómo se llama? De relaciones humanas, del ser humano en sí, me gusta mucho y por eso comparto este tipo de información. Lo que hace la escoliosis es simplemente darle, o bueno, simplemente no, es darle una imagen al cuerpo un poco extraña porque la columna se ve así, no se ve recta, sino que se ve en S o se ve en C. En sí, cuando una mujer está en camiseta y tiene esa desviación, se nota la curvatura, se nota que el cuerpo está un poco torcido, pero digamos que más allá de eso no produce nada más. Incluso no tiene ningún síntoma grave o delicado. Es una enfermedad o bueno, es un movimiento que no tiene cura a menos de que sea una operación, una cirugía. Ese movimiento en sí, como les decía, no tiene ningún otro síntoma. Se desvía la columna y físicamente tú ves a la persona un poco con ese movimiento, el cuerpo un poco hacia un lado o la columna en ese, pero no tiene más allá de eso. Y entonces, porque algunas personas sienten tanto dolor, sienten tanto malestar, incluso hay personas que tienen problemas al moverse, tienen problemas del equilibrio. Eso no es por el movimiento que hace la columna, sea en S o sea en C. Eso es porque las vértebras de la columna no solo se mueven así de un lado hacia el otro, sino que rotan. Cuando hay esa rotación, que es en algunos casos de la escoliosis, hay esa rotación y ahí hay síntomas neurológicos, empiezan los dolores, empieza el adormecimiento en algunas extremidades del cuerpo. Cuando por ejemplo es la C y está arriba de la columna, el adormecimiento se va a sentir pues en el tren superior, como en los brazos, en las manos, y cuando es muy pronunciada en la parte de abajo de la columna, pues se va a sentir en las piernas, solo cuando hay rotación. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene una S bastante pronunciada y que las vértebras han rotado? Tiene molestias no solo en la parte de arriba, sino también en la parte de abajo. No para todas las personas, eso depende de cada uno de los casos. Pero ahí es donde viene el dolor, el adormecimiento y los problemas neurológicos. Algunos pierden el equilibrio y no pueden caminar. Esos ya son casos graves. Esos casos por lo general son operables y la operación consta de poner la columna nuevamente lo más posible en su lugar y lo hacen con unos clavitos que son en cemento
para que la columna quede en su lugar. Es una cirugía pues que es obviamente delicada, estamos hablando de la columna vertebral, que es la que sostiene todo el cuerpo, y que no se la hacen a todas las personas porque eso depende de tu vida, de cuántos hijos tienes, cuántos años tienes, cómo estás en otras áreas de tu salud. Muchos factores hacen que te hagan o no la cirugía. Y también depende de la gravedad, porque si ya estás inmóvil, por lo general cuando ya los problemas son muy graves, sí preparan a la persona para la cirugía de columna. Lo que sugiero, miren, para los padres, para papá y mamá que tienen hijos un poco mayores de 10 años, o bueno, hablen con sus médicos, háganle las radiografías a sus niños y fíjense que la columna esté bien recta. Cuando empieza la escoliosis y son niños, se ponen, o hay férulas y fajas solo para los niños, para poder corregir un poco la columna y que no siga habiendo ese movimiento. Entonces se puede, digamos, mantener cuando son niños, pero lo que pasa es que muchas veces, o la mayoría de las veces, los padres no se fijan de la escoliosis cuando los hijos son niños, y cuando están jóvenes o adultos ya la férula y la escoliosis la férula o las fajas no sirven. Al contrario, cuando eres joven o eres adulto y te ponen fajas para corregir la columna o te ponen esas férulas, lo que hace es comprimir todo el cuerpo y muchas veces vas a tener problemas respiratorios y vas a tener problemas circulatorios, así que en ningún caso es aconsejable poner fajas o férulas cuando ya eres joven o adulto. Eso solo se usa para los niños. La escoliosis va por grados. Cuando es menor, ustedes se toman la radiografía y en la misma radiografía está el numerito de los grados. Hablen con su doctor, con su fisioterapeuta, porque esto es simplemente información. Yo no voy más allá porque eso depende de cada uno de los casos. Cuando en la radiografía dice 40 grados o menos, o sea 37, y creo que hay 32, sé que hay 37, creo que hay 32. De 40 hacia abajo pueden hacer deportes, pero que sean deportes que equilibren el cuerpo. Por ejemplo, si para los niños, si ustedes tienen un niño que tiene algunos problemas con este tipo de cosas, de movimientos de columna, tiene que ser un deporte en la que utilicen los dos lados del cuerpo. Así que el tenis o los bolos o el ping-pong, esos deportes no sirven porque esos solo están utilizando un lado del cuerpo, y lo que podemos hacer con estos deportes es empeorar la situación de la columna. Deportes para quienes tienen menos de 40 grados, pues los más aconsejables son el remar así, porque se rema con las dos manos, o vas una vez, dos veces, así vas de lado a lado, así que eso hace que el cuerpo esté equilibrado. El fútbol, porque vas a utilizar todo tu cuerpo, y todo lo que tiene que ver con escalada y senderismo, así que puedes hacer caminatas, puedes hacer escaladas, puedes ir a caminar en la naturaleza, ese tipo de cosas solo para aquellos que tienen 40 grados o menos de movimiento de la columna, sea en C o sea en S. Para aquellos que tienen más de 40 grados, que la situación ya es un poco más delicada, el deporte más aconsejable es la natación, pero tiene que ser una natación guiada. Una natación guiada con una persona especializada para que te dé los ejercicios correctos para que puedas ir utilizando las dos partes del cuerpo. Pero la natación es súper aconsejable, no solo para los que sufren de escoliosis, sino para los que tienen alguna otra dificultad con los huesos o los músculos. Siempre es muy recomendable la natación. Y ya como terapias alternativas, pues está como la fisioterapia, la quiropraxia, la acupuntura, pero eso es solo como para disminuir el dolor, porque como les digo, el movimiento de la columna que ya está hecha, esa ya no se puede reparar a menos de que sea con una cirugía. Se pueden mitigar los dolores haciendo algunos estiramientos que también tienen que ser guiados, porque no podemos hacer cualquier tipo de movimiento o estiramiento sin tener una persona que sea especializada solo en personas que sufren de escoliosis. Por ejemplo, el pilates también es muy recomendado para las personas que tienen de 40 grados en adelante la curvatura de la columna. Y otra cosa que pueden hacer los que están sufriendo de mucho dolor es dormir
Lo primero pues es que tienen que acudir al médico, lo segundo es la radiografía, lo tercero es ir a fisioterapia, pero hay algo que les puede ayudar a la hora de dormir para que amanezcan con un poco menos de dolor y puedan ir mitigando ese dolor poco a poco, ya sea con fisioterapia, con natación, con alguna otra práctica como les dije anteriormente, pero esto en la noche les va a ayudar mucho y es dormir del lado contrario que tiene la convexidad. Así que si la convexidad está así, si la C está hacia el lado izquierdo, deben dormir hacia el otro lado. Siempre dormir de medio lado, porque dormir boca abajo, boca arriba, hace que el dolor sea un poco más intenso al otro día. Esto no se van a dar cuenta 1 o 2 noches, deben hacerlo riguroso durante al menos un mes para poder empezar a ver cambios, sobre todo en cuestiones de dolor. Y para las personas que tienen la S, porque la C, pues al contrario de la convexidad, ya ustedes saben, pero cuando es en S, entonces, al contrario de la convexidad que está arriba, duermen de contrario de ese lado y estiran la pierna que está por encima. Significa que si están durmiendo así, la pierna que está tocando el colchón la flexionan un poco y duermen con esa pierna flexionada y con la otra estirada. Si desean, pongan un cojincito, un colchoncito, que próximamente les voy a grabar un video sobre cómo hacer pues muy básico, muy fácil, pero quiero compartirlo con ustedes, cómo hacer una almohada para poder dormir, porque yo siempre duermo con las cobijas en medio de las piernas porque tengo como molestia en las rodillas. No sé si es porque soy muy delgada y no me gusta sentirme así. No me gusta sentir una rodilla con la otra, entonces lo que hago es poner las cobijas, pero ahora quiero hacer como un cojincito plano para poder poner ahí, que sea pues livianito, fácil de poner ahí, de acomodar y que sea como sencillo, simple, fácil, que ayude. Eso también lo pueden hacer las personas que tienen escoliosis para que el cuerpo se acomode en la noche y al otro día sientan menos dolor, porque lo que pasa es que si duermen al contrario, el dolor se intensifica y entonces al otro día amanecen con más dolor. Digamos que estas son las sugerencias, esto fue lo que pude investigar con médicos profesionales, esto es lo que se puede hacer. Si tienen niños, ya saben, tienen que estar muy pendientes de ellos para que cuando sean adultos no sufran de este tipo de cosas, sobre todo porque cuando rotan las vértebras el dolor es muy intenso. Y otra cosa es que todos tengan 40 grados o más, deben hacer algún tipo de actividad física y sobre todo si tienen 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos más de lo que deberían tener, bajen de peso lo más posible, como sea, con alimentación, con una dieta guiada, con ejercicio, como ustedes crean conveniente, pero lo mejor para las personas que tienen escoliosis es estar lo más delgados posibles, porque cargar con el peso, pues la columna es la que está cargando con todo ese peso, y tener 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos o 10 kilos de más hace que la columna sienta muchísimo más dolor. Así que lo mejor sería bajar de peso y hacer cualquier tipo de actividad física, desde una suave como son estiramientos y yoga, hasta como les digo, los que tienen 40 grados hacia abajo pueden hacer deporte normal como el fútbol, el remo, las caminatas y ese tipo de cosas. Y hasta aquí voy a dejar este video, espero que les haya gustado, que lo puedan compartir y nos vemos en uno próximo. Adiós.